conveniente para dar un mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Navarro. Pues empiezo ratificando que se ganó las 3 intervenciones Patricia, y entre ello está por lo que puntualizo en las siguientes palabras. Estoy de acuerdo totalmente en la seguridad social universal como un reto, que no debemos decir no se va a poder, se debe avanzar al menos, pero es una necesidad. En lo único que veo que podemos tener alguna conversación posterior es de que sí hay un ámbito de los muchos que en la salud nos llevan a señalar: la salud es paz. Eso lo vemos, y lo vemos ante otra pregunta que fue no tema directo, pero son cómo se están atendiendo los migrantes, cómo se está llevando a cabo una atención, independientemente de la contención y de las acciones políticas y de relaciones exteriores. Desde noviembre del año pasado estaba presente la Secretaría de Salud a través de la propia Secretaría y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hemos atendido mujeres jóvenes y adolescentes con parto ahí en la comunidad donde se le está dando la atención migrante. Y también en lo que es conducente para todos los desplazamientos que se tienen por cuestiones todavía de violencia. Y ahí, con números que te los presenté yo en el IMSS, lo hubiera podido extender, tenemos, se los puedo hacer llegar, una serie de acciones donde están la salud mental en forma importante de los jóvenes. Y con el mismo trato para mexicanos, no mexicanos y todo, con las dificultades a veces del lenguaje, pero eso es lo que me sirve para señalar que la salud y la seguridad social universal tienen como elemento ligado a la paz, aparte de ello, a la salud mental. Todos los que llegan ahí, y ahora inducidos y conducidos por situaciones no saludables, como es no solo el consumo, sino el tráfico y la inducción de adicciones ahí en esos lugares que de por sí solos son realmente una situación muy grave. Por eso agradezco nuevamente que esto sea así. Agrego yo que los enfoques pueden ser diferentes en la salud mental. La partería en todas estas zonas indígenas que se han mencionado hoy son importantes. Y otro elemento que juega un papel claro para no dar la suficiente atención y desde luego calidad, es que no contamos con los especialistas y las enfermeras que requiere el país. ¿Y dónde más? En los estados donde hay pobreza, como una constante que obviamente sale todos los momentos. En cuanto al abasto, y muy claramente relacionado con lo que hemos hablado, quiero señalarles que el abasto para el 2020 va ya estructurado. ¿Por quién? Por un nuevo grupo de gente que está trabajando en conjunto con las instancias de la Secretaría de Hacienda, en particular la maestra Buenrostro, y vamos caminando para todas las claves apoyados en un compendio. Esto que pudiera ser nada más cambio, es un cambio claro, definido por los especialistas, por los que requieren saber y que lo saben y quieren decir tal, repito, para el cáncer se requieren. Y esto se mete de inmediato a la plantilla, cubriendo las necesidades de todos los estados. Si bien, como dijese al final el senador Américo Villarreal, pues se empezó con 19 estados sumados, pero a raíz de la evolución de la necesidad y en forma programativa, lo tengo en un ejemplo, San Luis Potosí, que no habíamos tenido con la senadora más que un acercamiento, pues ya se está trabajando, empezando por lo que más ellos requieren, el hospital insignia de la capital y de otros lugares. Esto es desde luego importante mencionar, que así vamos a estar, no tenemos más que la tarea de cumplir, de integrarnos en salud con 32 estados, y fuera de eso pues no hay más que tiempos que cubrir.
Ahí también está muy importante señalar que sí, la opinión de las asociaciones, la invitación a ellos debe estar abierto. Puntualmente en el cáncer de mujer lo he tenido con grupos, asociaciones muy distinguidas relacionadas con la salud infantil, con los niños, que son más de 40, 50, no sé ya cuánto. Y desde luego hay publicación de normas, pues si me las hacen precisar cuáles son, porque hay tantas normas y yo nada más recuerdo a veces la de Bellini, pero bueno, entonces pues sí, tenemos que hacerlo. El Registro Nacional de Cáncer está como una necesidad impulsándose lentamente, 10 estados, yo pensaba que para este año íbamos a tener 15, antes de este tiempo unos 15, no se ha logrado, tenemos que evaluar. Hace tiempo lo he dicho, siempre tenemos que evaluar, no esperar a que me llamen del Senado, porque aquí pues tengo amigos, sino la realidad que hay que evaluarlo periódicamente, y aquí está conmigo acompañándome una gente experta en ese tipo de seguimiento y de evaluación, que es el licenciado Cantero, que me empuja. Y de hecho yo ya tengo algo para empujar a ese elefante, que pueden ustedes no estar de acuerdo, y es que pues si está muy pesado, pues hay que jalarlo, y hay que jalarlo con una troika, y la troika es la que genera toda el servicio público, el sector privado y los cuerpos legislativos, además de la asociación civil, y no es figurativo, así tenemos que sacar esta situación. Esto es que en cuanto al abasto, 2020 va, ahí un eje central es haber aprendido, y hay cambios en la gente que está haciendo, porque a veces no hay que esperar a que pase un sexenio, hay que cambiar a la gente para bien, y para bien de ellos y para bien de lo que se nos ha encomendado, y vamos a haber recibido la experiencia de lo que pasó compartidamente en el 2018-2019, y que ahora va a ser responsabilidad total del servicio de la Secretaría. Sí recojo desde luego y lo recibo con gusto las pendientes, que se me hace que es muchas veces mejor, no menos para mí, recibirlos por escrito, y todas las preguntas que vengan, ¿sí? Desde luego, con mucho gusto. Me abren campos, Marta Cecilia, aparte de las preguntas por escrito, la aplicación de la biometría hemática, que es fundamental, como otras cosas. Les señalo, ¿cómo puede ser entendible que en este año no podamos hacer el uso de una radiografía? No tenemos una radiografía en hospitales regionales. 60 equipos de rayos X hasta hace 2 semanas, se le han sumado otros 8 o 10, nos cuestan 186 millones de pesos. Ambulancias. Hay una 50 de lugares donde requieren una ambulancia mínimo, porque tienen 2, una está en el taller y la otra no sirve. 59 millones de pesos, ¿cómo no vamos a poderlo dar eso? Hay que cambiarlo, pero hay que conocerlo, y lo estamos recogiendo. Y repito, rayos X, pues no, ¿cómo no puede? No están pidiendo resonancia magnética y toda una serie de protones y todo eso, nos están pidiendo el recurso de gabinete más sencillo, porque no lo tienen, o porque lo tenían y tiene 40 años, o porque no hay técnico de rayos X. Entonces yo ahí conmino, porque así lo aprendí, que yo sabía y sé, creo todavía, interpretar una radiografía de tórax y placa simple de abdomen, pues para resolver una situación de emergencia. Que no hay médico en la tarde, en la noche, pues también buscar eso. Toda esa serie de ingredientes, créanlo, que se están no siendo declarativos, sino tomando en acción, porque aquí tengo la tarjeta para poder ir buscando el presupuesto para esos equipos de rayos X de ambulancias. Y la otra, equipos de atención dental. ¿Cómo puede haber la salud en la tercera parte de nuestra población, y ahí me quedo bajo, no tiene atención dental? Y por ahí empieza todo, hasta la risa que nos conmueve. Y pues desde luego eso lo hago, claro, ya hay abasto de Metrotexate asegurado, y la compra de esto, independientemente si el laboratorio regresa, el único que tenía esta posibilidad regresa a hacerlo, porque ahí la falla, y no me meto en más problemas, fue técnica.
fue contaminación del laboratorio, que tuvo que suspenderse afortunadamente cuando solo había habido 2 muertos, esto también en Jalisco, desde luego sucedió, y después de ahí se tuvo que parar y por razones del laboratorio, lo estoy explicando en detalle, nada más como ejemplo, fue que decidieron no producir más el producto y ellos tenían el principio activo para hacerlo, un medicamento que es barato, pero es necesario. Es un ejemplo de una dicotomía entre que no lo barato es lo importante, no lo caro es lo importante, perdón, sino también lo barato. Esto, desde luego, pues merece que todavía su atención, lo puedo contestar, y pues… ¿Ustedes lo van a distribuir? No. Nosotros no tenemos, en parte sí, porque tenemos en forma paraestatal a Birmex, y en vacunas y en la distribución y en el almacenamiento sí participa, pero no es una decisión de que está aquí en la Ciudad de México y se va a estar distribuyendo conforme sea necesario. Pero elementos sí le diría si es o no, pero lo vamos a hacer, ¿sí? No es problema. ¿Para cuándo está garantizado? ¿Para cuánto tiempo? 4 meses más. 4 meses. Y luego ya viene ya lo que viene, desde luego, para el otro ¿Y por qué a 2020. los hospitales solo les dieron para un mes? Perdón que lo interrumpa, secretario. Sí, no, qué bueno que me lo preguntes, porque no lo sé. Okay. No lo sé por qué nada más se les dio así. Lo sé para unos institutos, porque no tienen lugar, no tienen la seguridad, que es otro de los grandes problemas. Hay 2 problemas graves globales, aparte de los insumos. Uno, la insuficiencia renal, el daño renal, que se tiene que tratar, porque se tiene… dependiendo de su tiempo del daño renal, los pacientes pueden tomar 2 caminos que les restablecen su salud. Uno, el trasplante, y el otro, desde luego, ofrecerles una buena sistema de estar lavando, de diálisis, les pueda hacer que vuelvan otra vez a ser productivos. Pero la prevención es mucho más importante. Y el otro problema es de que cada hospital donde se manejan estos medicamentos requieren un grupo técnico que mezcle los medicamentos, porque si vamos a dar la famosa quimioterapia que requiere tantos miligramos del compuesto A y 1 miligramo del B y una solución para su incorporación en tantos centímetros, todo eso lo tiene que hacer un químico, un técnico, un agente entrenado. Y México cuenta con más de 16,000 biotecnólogos que estarían en el mercado de poder hacer parte de eso y otras acciones. Y esto son unidades mezcladoras, pero el concepto es de farmacovigilancia, que me extiendo, discúlpeme, senador, porque en la eficiencia del gasto está claramente, a diferencia de otros países, de que genero mi receta, y ahí hubo al principio lo de las recetas. Lo de las recetas es otro talón de Aquiles, porque bueno, ¿para qué les digo? Pero se genera la receta y se dice 3 días, tómese estos medicamentos, total 15, y se les da una caja con 40, 50 o cuando menos 30. Y los que sobran, 1, son desperdicios, 2, son reutilizados para otras acciones, son revendidos, pues porque ya el paciente pues dice esto lo tiro, ya afortunadamente los depositan o se los compran en los mercados y después o los usan. La autoprescripción, la automedicación causa un tremendo daño. Yo he visto o vi en alguna ocasión intoxicación con medicamentos progestágenos de una mujer, pero que los tomaba un hombre. Entonces, imagínense esas cuestiones totalmente surrealistas, pues sucede. Entonces, la farmacovigilancia nos permite control, no solo para que se extravíen, se contabilicen bien los medicamentos, se ahorre en eso, pero también para el cuidado del uso de los que no se tienen. Y eso es farmacovigilancia, y no tenemos más que en 2 o 3 instituciones de México ese sistema. Las demás son por empresas que tienen desde luego ese convenio. Nosotros planteamos
que tenemos que llegar a ser autosuficientes también en eso, que en la práctica es relativamente sencillo. Pero bueno. Nada más tengo una duda. Un favor, senadora, para no romper el orden, les solicitaría pudiéramos dar las preguntas por escrito y pedir al señor secretario la respuesta, si no, vamos a romper el orden de la comparecencia. Lo que ya se preguntó, pero no me queda claro. ¿Cómo? Vuelvo a repetir, vamos a hacer un diálogo ya que rompa el orden que habíamos preestablecido. Senadora, le ruego, por favor, pudiéramos hacerla por escrito. Yo le pido, señor secretario, esas respuestas que no han quedado claras claro. para la senadora, como algunos más probablemente, pudiéramos tener la respuesta en tiempo y en forma lo más pronto posible, si me permite. Inclusive, si al término de la comparecencia le pudiéramos entregar de una vez las preguntas, pudiéramos tener las respuestas en el momento que usted lo pudiera hacer de manera lo más pronto posible. Con mucho gusto, así Gracias. será. Discúlpeme, senadora. Discúlpeme, senadora Margarita. Sí. Bueno, en resumen de esto último que he señalado, es que hay que considerar que estamos también en una propuesta inédita donde el presupuesto se va a readaptar progresivamente, funcionalmente de acuerdo a las necesidades. Esto no me compete a mí, pero es una indicación que se tenga abierto para salud. Entiendo que también para seguridad y desde luego para el bienestar como una parte diferente de nada más puntualizar un monto y luego adjudicarlo a tal y tal programa. Y ahí están insertas todas las dudas, pero también claras muestras de que no se integraron bien. Hay 14 programas para la diabetes. Digo, insumos que se tienen que... Y realmente, pues con uno solo, pero bien hecho, funciona, que cubra todo. Y en lo de los medicamentos, ya lo dije, hay una guía, una conducta trazada a través del Consejo General de Salubridad, donde está todo un nuevo planteamiento de los medicamentos, cómo se usan, cuáles son las indicaciones para que esto se traduzca en todos los estados en su difusión y que lo hagamos más homogéneo. Esto en cuanto a los medicamentos, en cuanto a los insumos, también se está tomando este trabajo, todavía no está acabado porque insumos hay numerosas claves de todo tipo y ahí asoma la necesidad tecnológica de ir sumando o no sumando algunas, porque no todo lo que es nuevo es realmente útil a pesar de su trayecto tecnológico, porque son diferentes lo que se hace en Tailandia a lo que se hace en México y por lo tanto no inserta. Y muchos ejemplos de ello se los puedo hacer llegar. Y la otra situación muy clara, se va a atender de preferencia de inicio a la población con mayor pobreza que no está dentro de la seguridad social, que no tiene eso, pero lo demás es parte de la integración que vamos a hacer el IMSS, el ISSSTE, en sus regímenes cubiertos en forma ya sea tripartita o por la integración de esto que nos lleva, de su acción, que nos lleva a la cobertura de seguridad social también, que es un reto importante a ir trabajando con claridad para poderlo ofrecer. Pues con estos 3 puntos quisiera yo terminar, pero antes de ello agradecer su interés, su importante cúmulo de opiniones, de preguntas, y son bienvenidas. Y son muchas de ellas, siento yo que pueden ser las respuestas compartidas entre ambos, porque no es un requisito estar en el servicio público para no ir al sector privado. Tenemos ahí una participación fundamental ligada a la salud, que ustedes la conocerán y que yo la estoy también trabajando. Les agradezco mucho sus minutos y estoy para servirle, que ese es lo más importante. Muchas gracias, señor secretario. Si usted nos permite, habremos de escuchar las conclusiones por parte de la Comisión de Seguridad Social a cargo del senador secretario de la misma, Joel Molina Ramírez. ¿Tiene usted la palabra, senador?
Sí, sí, señor secretario. No rompo con el protocolo. Señalé yo que no le contestaba al senador Molina, sino hasta el final. Y yo con una le digo, esto es lo que se hace y es lo que se hará, que usted preguntaba. Eso es. Gracias. Gracias. ¿Tiene usted la palabra, senador? Doctor Alcocer, secretario de Salud, no cabe duda de que tiene usted un gran reto. Hay grandes retos en este sector de la salud. Hacemos nuestras y nos solidarizamos a los planteamientos de mis compañeras senadoras y de mi compañero senador Américo. Creo que tantos problemas que advertimos son parte de la corrupción que imperó, pero que estamos confiados de que la voluntad y la política en materia de salud del señor presidente habrá de superar estos problemas. Para mí, de lo que aquí he escuchado, puedo orientar las conclusiones en 6 aspectos. Uno, en cuanto a la infraestructura humana, en donde están los funcionarios, los médicos, médicos especialistas, enfermeras, trabajadores de apoyo, en donde le pedimos registre que es necesario que este sector humano tenga que gozar de las consideraciones económicas y laborales dignas para que puedan proporcionar y hacer su trabajo. Es conveniente la regularización, la retabulación de salarios, la recategorización de categorías médicas, de tal manera que se pueda superar algo que en Tlaxcala, mi estado, me plantearon las enfermeras, de sueldos bajísimos de 1,500 pesos quincenales, y los químicos de 3,000 pesos quincenales. El otro aspecto es la infraestructura médica y de equipamiento. En Tlaxcala no tenemos una sala, yo no soy médico, de hemodinamia para poder atender casos de urgencia, por ejemplo, los infartos. El otro problema es de medicamentos que aquí las compañeras y compañeros ya plantearon y que consideramos que la corrupción y los datos que hemos venido conociendo y particularmente en mi estado fueron alarmantes. Qué bueno que se ha tomado cartas en el asunto. El otro asunto es que la Secretaría asuma su papel institucional y de autoridad, que ya no se permita que en la contratación el sindicato tenga que decidir la asignación de las plazas, como particularmente lo conozco y se hace en el estado de Tlaxcala. Ya existe una reforma laboral que también se respete la libertad de agrupamiento y de asociación de los trabajadores de este sector. Hay un aspecto que deseo señalar que son factores externos, pero que la Secretaría de Salud tiene que ver, que es la contaminación. La contaminación en el estado de Tlaxcala, sobre todo de las aguas, hay 2 ríos, uno que lo atraviesa a lo largo del estado, que es el Zaguapan, y otro que compartimos entre Puebla y Tlaxcala, que es el Atoyac. Verdadera contaminación, y aquí escuchamos de una serie de problemas médicos, pero no hay prevención y tampoco hay atención. El otro asunto es que los mexicanos consumimos carne con clenbuterol. No sabemos muchas veces qué padecimientos, ni los médicos saben qué enfermedad tenemos. Creo que el desorden y la falta de responsabilidad y la corrupción que impera en este sentido
hace que todos los mexicanos que consumen este producto de carne contaminada repercuta en enfermedades graves. Estos factores externos, con el ingrediente final que puedo señalar que son el aspecto financiero, yo creo que ya lleva entendido lo que se debe hacer. Cuente con el respaldo institucional, señor secretario de la Cámara de Senadores, porque somos mexicanos y estamos comprometidos con nuestro pueblo. Muchas gracias, senador. ¿Ha escuchado, señor secretario, el sentir de los diferentes grupos parlamentarios que tratan de traducir el sentir del pueblo en lo general? Sin duda usted tiene una responsabilidad, tal vez la más delicada del gabinete, porque es una responsabilidad ligada a la vida misma, ligada a la salud. Hemos visto y hemos escuchado de manera enfática cómo el presidente se ha comprometido con ella. Pero yo quisiera que en estos análisis rogarles, pedirles, pudiéramos tener un análisis de Estado, en el cual antes como ahora y ahora como mañana, pudiéramos elaborar responsabilidades que nos hermanen en el esfuerzo. El mundo entero está viviendo una crisis de salud, el mundo entero. México está viviendo una crisis de salud. De tiempo atrás, ahora y muy seguramente tardará un tiempo desafortunadamente muy importante. En el pasado nos dieron pronunciamientos que no hicimos caso. Generar fondos de previsión para la salud, fondos de previsión para las pensiones, tener metas muy bien precisas, tasas de crecimiento para el año 2000 del 1%, salud para todos en el año 2000, para todos en el año 2000, eran pronunciamientos de compromisos universales. No hicimos caso a los mismos y hoy pagamos las consecuencias, pero no lo hizo el sector gobierno, no lo hizo en este caso el sector salud, pero tampoco lo hizo el sector social. Tenemos que hablar con toda claridad y hoy es momento en que todos nos tenemos que responsabilizar. Agudizados por fenómenos migratorios desde todas las partes del mundo y hacia diferentes destinos, donde llevan desesperación, desesperanza, enfermedades que vuelve esto como un cóctel cada vez más y más y más peligroso. La seguridad social estuvo y está en condiciones deficientes. La atención en salud para la población que no tiene acceso a la seguridad social estaba y está en condiciones desfavorables. Y tenemos nosotros que atender con prontitud este problema porque pasa de un problema de salud a un problema de estabilidad social, desafortunadamente. Hoy en día tenemos problemas que de manera aislada señalamos, pero la salud no se puede abordar de manera, como usted lo ha mencionado, segmentada. Se debe de tratar de manera muy integral, demasiado integral. No podemos nosotros hacer a un lado las responsabilidades. Yo soy uno de los senadores que aprobó el Seguro Popular en el 2000 al 2006. Sería vergonzoso y cobarde de mi parte negarlo. Lo hice con el mejor de los propósitos. Con el mejor de los propósitos para aumentar el financiamiento que estaba estancado. Y tan solo de entonces, 2003, 2004 a la fecha, se ha incrementado en 70,000 millones de pesos, que tan solo es el 30% de un punto del Producto Interno Bruto. Usted ha mencionado que el propósito sería 1 punto por año. Si lo empezamos a contar a partir del año 2020, sería 1.250.000 millones de pesos más en materia de salud. 1.250.000 millones de pesos más. Esta es una situación plausible a la que se una un compromiso humano, social del señor presidente, de cómo abordar para ese sector más pobre todos los padecimientos y cómo abordar con la magnitud de todo tipo de tratamientos. Es un reto social,
es un reto humano y es un reto económico. Yo le pediría nuevamente, pudiéramos reunirnos el Poder Ejecutivo a través de usted, que dignamente lo representa, que se preocupa diariamente por la salud de los mexicanos, la Secretaría de Hacienda y el Poder Legislativo. Es menester podamos discutir y ver los recursos, de dónde van a venir y cómo se van a destinar. Es urgentemente necesario. Se ha visto que hoy en día el Fondo de Gastos Catastróficos únicamente atiende 66 padecimientos y que Cauces únicamente ve 294 intervenciones. Y sin embargo, la Constitución compromete en el cuarto constitucional una protección hasta donde los instrumentos políticos, económicos, sociales del Estado mexicano lo permitan. Tenemos nosotros que entrar en un orden, en una organización, lo hemos dicho aquí en estas discusiones, que aquí en el Poder Legislativo la discusión es cuerpo a cuerpo, no podemos evitarlo. Y la discusión del legislador, al igual que el Ejecutivo hoy en día, y aplaudimos del señor presidente y de su gabinete, es cuerpo a cuerpo con una ciudadanía en el cual el Ejecutivo hace pronunciamientos, el Legislativo hace los propios y en ocasiones nos encontramos con una sociedad que nos dice son mentirosos, no me están resolviendo mi problema y tenemos nosotros que enfrentar la realidad. Hoy vemos que tenemos que democratizar la relación laboral en el sistema de salud, pero al democratizarla tenemos nosotros que buscar eficiencia y que buscar calidad. Ya no se pueden dar plazas por herencia, sino se tienen que dar plazas por capacidad. En ocasiones un profesional tiene un puesto digno por herencia de camillero, pero su vocación es ser camillero, su vocación es llevar a cabo su profesión. Yo creo que todos los mexicanos tienen las mismas oportunidades que los hijos de un sindicalizado, pero siempre y cuando tengan la vocación de servir y particularmente en el área de la salud. Nos ha usted comentado situaciones muy delicadas que me alarman. Tenemos que ir por un sistema de información unificado en el sector. Cuando nos menciona que IMSS Bienestar en algunos rubros pudiera no tener la información convenientemente uniforme o aportar la información conveniente al sector, tenemos nosotros que crear los instrumentos legislativos para que sea una misma información, no solamente en lo público, sino también en lo privado, que nos pueda llevar con esa información a tener políticas públicas muy sólidas. En fin, su comparecencia el día de hoy nos deja grandes provechos. Aplaudimos en el caso particular su claridad al abordar los problemas. Usted no habla solamente en aspectos retóricos para quedar bien, si nos da la magnitud del problema que tenemos que abordar entre todos. Usted sienta, en el caso particular de los senadores, lo han dicho, sienta que tiene usted una solidaridad de todas y todos nosotros, que vamos a caminar con usted, pero queremos también escuchar de usted y de sus colaboradores un diálogo que permee en lo más profundo de la sociedad. Tenemos grandes problemas, grandes pendientes y grandes preocupaciones, no solamente en lo que es el abasto de medicamentos, sino lo que es la industria farmacéutica multinacional y nacional. ¿Cómo poder nosotros abordar con prontitud y eficacia cuando un pueblo en condiciones que está México requiere de medicamentos genéricos porque no da para más la economía y las multinacionales no quieren soltar las patentes, tal parece que fueran patentes de por vida, patentes para siempre, y eso no puede ser, no puede haber. Entendemos la inversión que se hace en los procesos de investigación, pero los procesos de investigación no son para hacer más dinero, sino para dar más beneficios al ser humano y a la sociedad. Tenemos discusiones fuertes en el 376, en el 222 y en muchos asuntos que hoy particularmente atiende la agenda social, la agenda humana, que no sea
un delincuente porque roba, porque no tiene medicamento para la diabetes su hijo o su esposa o algún familiar, o medicamento para el cáncer. No, no podemos vivir en un mundo con políticas de mercado. Como usted dijo al principio, debemos de vivir con políticas humanas, con políticas que nos hermanen. No puede haber que en ocasiones, por más plausible que sea atender a cualquier animal, que muchas veces se atienda a un cachorro y no se atienda a un ser humano. Tenemos nosotros que reaccionar, y creo que es el momento, no echando responsabilidades al pasado, sino asumiendo todas las oportunidades del presente. Yo creo que tiene usted un panorama muy claro en la salud de los mexicanos. El señor presidente, desde mi posición política y desde mi posición personal, tiene un compromiso muy claro para todos los mexicanos. El licenciado López Obrador, que ha dicho que en materia de salud no hay austeridad, sí hay cuidado en el gasto, pero no hay austeridad. Y con usted habremos de seguir platicando, discutiendo y tratando de encontrar en el menor tiempo posible la solución a los grandes problemas, grandes complejidades que nos muestra la salud, pero creo que el interés, el compromiso y la conciencia de todos habrá de ser más grande que los problemas que habremos de enfrentar. Muchas gracias por su presencia el día de hoy en el Senado de la República. Que tengan todos un buen día y que encontremos una mejor salud.